Hola chicos, ¿qué tal? Lo prometido es deuda. Vamos a hacer lo que es el resumen de la clase. Empezamos haciendo pues este cuadro. Anteriormente a eso también nosotros teníamos nuestra interfaz de Excel con las líneas de cuadrícula, o sea, de esta manera. Aquí o como le llamamos nosotros, pues la cuadrícula, ¿verdad? O la grilla. Eh, lo que hice fue irme al menú vista y donde dice líneas de cuadrícula, simplemente la quité. Y ahí está, me aparece liso todo, para dar una apariencia un poquito más limpia, ¿verdad? Hicimos este cuadro de facturación donde nosotros aplicamos tanto fórmulas como funciones. Las fórmulas que utilizamos pues fueron fórmulas aritméticas sencillas, por ejemplo esta multiplicación que hicimos aquí, en este caso no le colocamos los números sino que las celdas, que sería, acordémonos, siempre igual, en este caso es la C5, esta de acá, la celda C5, por la celda E5, que sería esta de acá. Entonces me da este resultado. Y cuando hice esto, simplemente vine yo y copié a las demás columnas, a las demás celdas, donde yo quería que estuviera esa fórmula. En este caso lo que hice fue arrastrarlo así y automáticamente me copia toda la fórmula en cada una de las celdas. Obviamente cambiándoles las variables, que por ejemplo aquí está en la C5 y cuando se mueve está la C6, después la C7, etcétera, ¿verdad? Hasta llegar acá. Aquí lo que hicimos fue una sumatoria, es decir, seleccioné todo, dejé el espacio en blanco, aquí donde está el 200 pues no había nada, y me fui siempre en el menú inicio, donde está la sumatoria o la M acostada, ¿verdad? Automáticamente me apareció acá lo que es el resultado. Entonces, luego de eso, aquí tenemos, esta es una de las primeras funciones que nosotros estuvimos viendo, ¿verdad? Que sería la función suma. Que la sintaxis de la función suma es, número uno, la función y dos, el rango, ¿verdad? ¿De dónde a dónde? Y así hay varias que se hacen, ¿verdad? De ahí, aquí calculamos el IVA, que sería pues el 13% del IVA, que sería el subtotal por el 13%. Esta es una operación aritmética. Tenemos el AF13 por el 13% y me sacó lo que es el cálculo del IVA, ¿verdad? De aquí es donde hicimos la primera función, que fue la condicional sí, que básicamente esa es la estructura de la fórmula, es decir, la sintaxis de la fórmula, que dicho sea de paso, si lo graficamos, sería de esta manera. Tengo la condición y digo, ¿se cumple o no se cumple? Si se cumple, entonces va a ser esto de acá. Si no se cumple, entonces hará esto otro de acá. ¿Sí? Si no se cumple. Entonces, básicamente, esta es la lógica detrás de la condicional sí. Es esta de acá. Y esta sería la sintaxis. Primero, obviamente, pues el sí, ¿verdad? Sí, la condición. Si se cumple o no se cumple. ¿Ok? Entonces, si se cumple va a ser una cosa. Si no se cumple va a ser otra cosa. Entonces, eso fue exactamente lo que pusimos acá. Sí, abrimos paréntesis. Esta es o como le llama Excel, la prueba lógica, ¿verdad? O si se cumple la condición. Si G5 es igual a la palabra contado, acordémonos que todo lo que va entre comillas es texto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Punto y coma, me voy a donde dice valor sí verdadero. ¿Qué significa valor sí verdadero? Es decir, que si se cumple, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a calcular el 10% que le voy a aplicar al descuento, ¿verdad? Si no se cumple, entonces, ¿qué va a hacer? Y aquí está, ¿ve? Sería valor, en este caso le puse 0. No va a haber nada. Entonces, si yo quito la palabra contado, ¿ve? No me aparece nada. Pero si yo la coloco de nuevo, ahí está, me lo calculó. Entonces, esta es como les decía, la lógica detrás de la fórmula. Por otro lado, también podemos aplicarlo en diferentes situaciones. Por ejemplo, aquí hicimos un cuadro
de comisiones. Y aquí queríamos calcular quién sí se ganó la comisión y quién no se la ganó. Hicimos exactamente lo mismo. La prueba lógica, que sería, si en este caso la celda G20 es mayor que 100, es decir, que si llegaron al 100% del porcentaje, entonces sí se ganó el bono. De lo contrario, no se lo ganó. Sí, sí, y es un no. Aquí está, a ver. Valor sí verdadero, valor sí falso. Entonces, primero empezamos con el sí, prueba lógica, valor sí verdadero y valor falso, es decir, cuando no se cumple. ¿Ok? Entonces, y aquí me lo calculó, ¿ves? Simplemente lo que hicimos fue lo mismo, arrastrarlo para que me copie la fórmula y ya. Por ejemplo, si aquí le cambiamos, pónganle, vamos a poner acá, ¿ve? Me lo cambió, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya se pasó de 100. Ya llegó a la cuota, es decir, sí se merece lo que es el bono. ¿Ok? Entonces, esta era lo que es el sí condicional. ¿Sí? La función sí condicional, que como les digo, esta es la lógica detrás de la función. Está la condición y se pregunta, ¿se cumple sí o no? Si es un sí, va a ser algo, si es un no, va a ser otra cosa. Ahora bien, vamos con lo que es la siguiente función. Bueno, aquí vimos dos funciones en este cuadrito, ¿verdad? Lo que es el promedio, que es una función súper sencilla, que es similar al sumar, que en vez de promedio, en vez de sumar, le ponemos promedio y colocamos de dónde sacamos la información. En este caso, pues, fue de estas tres celdas, de la C4 a la E4, es decir, C4, D4 y E4, es decir, estas tres, aquí está el rango, ¿ve? Promedio, y aquí está el rango de dónde lo vamos a sacar. Y nos saca pues el promedio. Luego, aquí hicimos otra vez el así condicional para ver si aprobó o reprobó. Y luego lo clasificamos de esta manera, que esta es la sí anidada o sí añadida, que es lo mismo, ¿verdad? Algunos dicen sí anidada, otros dicen sí añadida, que es un sí dentro de otro sí. Y para que podamos entender, aquí les hice un mejor gráfico un poquito más entendible, que sería la siguiente manera, para que podamos entender la lógica detrás de la fórmula, que sería así. Empezamos con la condición, pero la condición tiene, en este caso de acá, tiene cuatro opciones, la opción 1, opción 2, opción 3 y opción 4. Entonces viene la condición, se cumple la 1, si es un sí, va a hacer algo. Si es un no, aquí me va a ejecutar algo. Entonces básicamente esta es como es la estructura de la fórmula. Si se cumple el número 2, si es un sí, va a hacer algo. Si no, va a hacer otra cosa. Y así, ¿verdad? Entonces empieza, se cumple 1, no se cumple. Se cumple 2, no se cumple. Se cumple 3, no se cumple. Se cumple 4, no se cumple. Entonces es un no. Entonces, básicamente esa es la estructura, digámoslo así, de la fórmula. Si una de estas se cumple, entonces va a ejecutar algo. Si no se cumple, pues entonces va a ejecutar otra cosa diferente. Si lo queremos ver de esa manera. ¿Qué sería aquí de esta manera? Entonces, empezamos acá con la condición. Empezamos con la condición. Bueno, siempre iniciamos con un sí, ¿verdad? Vamos a poner acá igual sí. Y abrimos el paréntesis, ¿verdad? Abrimos el paréntesis. Y aquí se cumple la condición y colocamos la condición. La condición se cumple, si es un sí, vamos a ponerlo de diferentes colores para que podamos entenderlo mejor. Vamos a ponerlo así. Si se cumple, eh, 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 si se cumple, si se cumple, y esta no se cumple. ¿Okay? Entonces, así está básicamente la sintaxis, que sí es, siempre abrimos un sí, la condición, si se cumple, otra condición, o sea, se va a ejecutar si es que se cumple. Luego otra condición se va a ejecutar si es que se cumple. Y luego así hasta llegar acá. O sea, si se cumple alguna de estas, pues se va a ejecutar lo que sí se cumple. Si no se cumple ninguna, entonces se va a ejecutar lo que no se cumple. Básicamente así es. Entonces, hay un detalle interesante que aquí
como es una sí añadida o sí añadida, que es un sí dentro de otro sí, aquí podemos ver. Arrancamos con igual, siempre signo igual. Sí, aquí tenemos la prueba lógica. Y aquí punto y coma, ¿verdad? Que la prueba lógica sería, si en F4 es menor que 5, entonces lo que voy a poner es la palabra deficiente. ¿Sí? Deficiente. Punto y coma. O sea, todavía no doy el valor falso. El valor falso va hasta el final, aquí ve. Entonces, vuelvo a hacer la prueba lógica. Sí, prueba lógica y luego el valor sí verdadero. Es decir, esto de acá, ¿ve? Si se cumple o no si se cumple, ¿verdad? Si F4 menor que 6, entonces insuficiente. Y así lo voy llevando hasta que terminamos lo que nosotros queremos que haga la función. Luego viene la función acá, que sería el valor si falso. Es decir, si no se cumple ninguna de estas, ¿qué va a pasar? Puedo poner error. O puede ser simplemente que le ponga un 0 o simplemente que le ponga espacio en blanco, etc. Aquí lo que yo quiera poner. Ahora bien, siempre esta función, después del sí va el paréntesis. Entonces aquí nosotros abrimos un paréntesis, 2, 3, 4, 5, 6 paréntesis. Entonces tenemos que cerrarla con otros 6 paréntesis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 paréntesis. Si nos hace falta un paréntesis, nos va a dar error la fórmula. Por ejemplo, si yo hago esto, ahí está, ¿ves? Me dio error. Ahí está, me lo corrigió. Me le puso el paréntesis adicional. Entonces, básicamente esto es la lógica detrás de la fórmula, si lo queremos ver así. ¿Ok? Así que eso sería todo, chicos.